Flecha Podcast es presentado por Ediciones Granica, www.granicaeditor.com, la editorial del management. Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy @Ariel Boe, Belarga OHE en todas las redes sociales, conductor, comunicador y facilitador. Saludamos a aquellos que nos escuchan en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube y también en mi canal, Ariel Boe de YouTube. Hoy vamos a hablar de agilidad, de metodologías ágiles, de equipos, siempre con una mirada lúdico-estratégica, o por lo menos así entendí. Para eso contamos con la presencia de Melina Jajamovic, que es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un máster en Innovación, también está certificada en diferentes metodologías ágiles, es speaker, es Agile Coach y también Agile Cooking. ¿Cómo estás, Melina? Bienvenida a Flecha. Hola, Ari. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, gracias por acercarte. A ver, hay mucho para hablar. En un mundo cambiante hay que ir adaptándose al cambio, ¿no? Y el mindset ágil es necesario para poder entender cómo nos adaptamos, ¿no? Vos, en algunos artículos hablaste de ciertas leyes, ¿no? Leyes ágiles, que en principio, por un lado, venían de la mano de Steve Denning, si no me equivoco. Y bueno, vos empezaste a agregar otras también. ¿Nos podés contar un poco de qué va? ¿De qué son estas leyes de la agilidad? Dale. A ver, la agilidad es famosa dentro del mundo de los sistemas y, como vos dijiste, Steve Denning es un australiano que es abogado y que es uno de los grandes divulgadores de la agilidad fuera de sistemas. Y como es abogado, él dijo que la agilidad, más que una metodología, es un mindset. Es decir, es una forma de ser que deviene en otra forma de hacer. Para adaptarnos a los cambios necesitamos cambiar el chip, necesitamos ser de otra manera. Y él dijo que para que tengamos ese otro chip, necesitamos que se cumplan 3 leyes. Una es la ley del cliente. Tenemos que estar enfocados en el cliente, ver qué necesita, enamorarlo de manera continua, ¿sí? Darle valor todo el tiempo, saber qué es lo que quiere realmente. La otra es que necesitamos equipos pequeños, equipos cross, es decir, multidisciplinares, que sean chiquitos y que estén totalmente enfocados en el cliente. Es decir, nos olvidamos de las estructuras, de las áreas, de los hilos. Lo que necesitamos es equipos con las distintas habilidades para poder darle el máximo valor al cliente todo el tiempo. Y la tercera ley que propone Denning es la ley de la red, que dice que esos equipos, para ser ágiles, es decir, para poder darle valor al cliente y para poder adaptarse a los cambios en el mercado, necesitan transparencia radical. La gente necesita tener información para poder tener y tomar buenas decisiones. Si yo quiero que un equipo sea autónomo y no tiene la información, ¿cómo va a tomar buenas decisiones? Es imposible. La otra es que las buenas ideas puedan surgir en cualquier punto de la organización, no solo los que están en la cresta, ¿no?, de la organización, de la pirámide, de la estructura jerárquica, sino que todas las ideas sean escuchadas. ¿Todo se comparte? Todo se comparte, todo aquello que tiene valor para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces ahí esto viene a contestar a esta idea de que la información es poder y que los únicos que tienen la información son los jefes, porque esto viene de un mindset que supone que solo hay algunas personas que pueden tomar buenas decisiones, que por eso llegaron a donde están en la estructura. Hoy lo que sabemos, yo muchas veces tengo un mantra, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer es liberar el talento de las personas, promover la colaboración, fomentar la experimentación y asegurar el aprendizaje. El problema en las organizaciones es que contratamos a los mejores, pero después no les dejamos hacer. ¿Por qué? Porque tienen que respetar lo que alguien más arriba dice. Y esto genera mucha frustración. El gran problema que tienen las empresas hoy es que la gente no quiere trabajar los lunes. En general, cuando digo esto, siempre hay alguien que grita ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves, que quiero ir a trabajar el viernes, que ya me toca el fin de semana. Entonces, hay algo en este cambio de los tiempos que nos requiere un cambio de chip para poder adaptarnos. Y lo que me preguntabas es, estas son las 3 leyes de Denning y yo le agregué una cuarta. Sí. No lo convencí a Denning todavía,
pero para mí es importante nuestra cultura latina. Ajá. Y yo le llamo la ley de la experimentación y el aprendizaje, porque a los latinos nos cuesta muchísimo hablar de fracaso. Todo lo que tenga que ver con innovar tiene que ver con fracaso. Yo no puedo querer innovar si no estoy abierto a fracasar. Entonces hay una contradicción en las empresas porque le decimos a la gente, vos animate, volá, uy, che, te chocaste. ¿Pero no querías que innovara? ¿En qué quedamos entonces? No por nada hay tantos movimientos como la Fuck Up Night, SUPS, hay un montón de charlas respecto a el fracaso. Entonces, en nuestra cultura o empezamos a trabajar y revisar la creencia que tenemos respecto al fracaso, o todo esto no va a tener ningún sentido, porque para adaptarnos a los cambios tenemos que innovar. Entonces, para mí esa es importante también. Y cuando una organización te escucha, y porque vos das charlas, y empoderás a los colaboradores, y te escuchan y te siguen y quieren ser ágiles, ¿hay pasos a seguir? ¿Es lo mismo en cualquier organización? Cada organización es un mundo, imagino, y tiene una manera de ser y un modelo de negocio. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se adapta a eso y cuál es el proceso? Bien, diste con una pregunta muy importante, que es que cuando llegas a una empresa, lo primero que te dicen es, ¿y esto dónde se hizo? Y la segunda pregunta es, ¿y qué pasos hay que seguir? Y entonces ese es el momento en el que yo me agarro la cabeza con las manos y le digo, no, miren, el primer valor del manifiesto ágil, de los que fundaron todo este movimiento, sí, en el 2001 decía, personas, interacciones sobre procesos y herramientas. De vuelta, repetime. Mirá, vamos despacio. Personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Sí. En un contexto en el que el mundo cambia todo el tiempo, para solucionar los problemas necesitamos darle el máximo poder a las personas y a las conversaciones, a lo humano, a la creatividad, ¿ok? En un contexto de un mundo predecible, de un mundo industrial, ¿qué pasaba? Que como podíamos predecir, el proceso me permitía ir más rápido, me permitía sistematizar, me permitía escalar. Pero cuando todo cambia todo el tiempo, pensá que seguro que a vos te habrá pasado por algo que hablamos recién, ¿cuántas veces te quedás preso en el proceso? Porque el proceso dice que esto hay que hacer A, B, C. La realidad no se ajusta a ese proceso. Y no es que el proceso esté mal diseñado, es que el mundo cambia a una velocidad que no hay proceso que lo siga. Entonces, cuando la empresa te dice, bueno, pero entonces, ¿qué herramientas vamos a seguir y qué pasos? A ver, les explico. Puede ser 1, 4, 6. Claro, ¿no? cuando estamos hablando de agilidad, y esta es la primera confusión que hay. Claro. El camino fácil es, decime qué metodología puedo usar para lograr mejores resultados. Y si vos solo cambiás la metodología y no cambias el mindset, no va a haber cambio. De hecho, mi socia siempre dice que nosotros hacemos Agile Frankenstein, porque las revolvemos las metodologías, hacemos cualquier cosa, ¿no? Pero lo digo un poco en broma, pero lo importante detrás de la metodología son los principios que están. Después uno va siendo creativo y va aplicando lo que necesita. Entonces, la agilidad implica innovación en cultura organizacional. Y como vos bien decís, no hay dos culturas organizacionales iguales. Depende de la cultura de la organización, depende de la idiosincrasia, depende de la madurez de los equipos. Incluso dentro de una misma compañía te podés encontrar distintas realidades. Entonces acá lo importante es que nosotros facilitamos los espacios de conversación para que la empresa pueda crear su propio recorrido. Y acá hay una diferencia muy grande entre lo tradicional y la agilidad. En lo tradicional hay alguien que viene, hablamos recién los consultores, y les dice, ustedes tienen que seguir estos pasos y listo. Lo digo porque yo trabajé receta mágica. Yo trabajé en consultoría, claro, y entregábamos documentos de 300 páginas. No los aplicaba nadie. ¿Por qué? Y obvio, ¿por qué voy a estar motivado? O sea, vino alguien de fuera que no tiene ni idea y resulta que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces acá el cambio son ustedes los que tienen que construir el cambio, lo tienen que co-construir, que es esta palabrita tan de moda, sí, y nosotros los vamos a ayudar a que encuentren ese camino y después lo van a seguir porque fueron ustedes los que lo crearon, porque ustedes mejor que nadie saben qué necesitan. Yo de fuera no lo sé, o sea, lo importante acá es qué pasa dentro de esta sala, ¿no? Y eso es muy disruptivo para las empresas. ¿Qué significa el concepto de organizaciones líquidas? Primero, esa pregunta, que es una pregunta que se abre en otra, y te quiero pinchar un poco y a ver si este concepto de organizaciones líquidas del que se habla, ¿cómo repercute esto en el ámbito laboral? ¿Qué sucede ahí? Y si hay algún tipo de equilibrio, ¿no?
equipos autogestionados con una estructura de mandos medios. ¿Está la posibilidad de que haya algún cierto equilibrio? Son 3 preguntas en una. A ver, vamos de a uno. Entonces, la primera, organizaciones líquidas. Una organización líquida tiene que ver con una organización que sea flexible, que sea resiliente, que se pueda adaptar a los cambios. Y esto tiene que ver con varias cosas. ¿Qué es lo que hace que una organización sea líquida? Para mí, algo fundamental, las personas. El único cambio sostenible en una organización es el cambio de las personas. Si las personas no cambian el chip, por mucho que vos cambies las herramientas, por mucho que vos cambies la estructura, no va a cambiar nada. Entonces, eso es necesario. Ahora imagínate, los tengo a todos motivados, cambiaron el chip, sigo con la estructura vertical de toda la vida. Eso es para que la gente choque, porque la liquidez se va a frenar por la propia estructura. Al final, la organización es un sistema. Y vos no podés ir contra el sistema, digamos. Podés hacer mucha fuerza, pero al final te vas a topar con él. Entonces, una organización líquida tiene que tener una estructura que también le permita tener esa flexibilidad. No es solo las personas, también es la estructura y después son las herramientas que acompañan. En general, en muchas compañías se está trabajando toda la parte soft con las personas para cambiar el chip. Lo que le cuesta más a la organización es cambiar la estructura, porque es la única estructura que conocemos, la estructura vertical, jerárquica. Sí. ¿Puede existir una organización grande que funcione de otra manera? No lo tenemos ni en el imaginario. A la gente la única estructura posible que se le ocurre es la de la corporación. Preguntarle a una startup cómo va a crecer. Y lo curioso es que la corpo está queriendo tener el espíritu emprendedor de las startups. Sí. Y sin embargo, las startups lo que les permite entrar en el mercado, ¿qué es? La agilidad. Que están enfocados en el afuera, que funcionan como un equipo pequeño, cross, que están todos mirando al cliente, que experimentan. Eso que les permitió ubicarse en el mercado es lo que muchas veces terminan perdiendo una vez que crece la estructura y empezamos a poner etiquetas, responsables. Claro. Pero vos decís, entonces yo soy el gerente de... Y ahora tengo mis 10 personas en el equipo. No, porque siempre hay un cabeza, digo, sucede, ¿no? Y mientras la startup va creciendo también empiezan a suceder que la horizontalidad se empieza como a deformar y empieza a ir en una especie de pirámide también, ¿no? Porque en nuestro mindset no se nos ocurre que una organización grande pueda funcionar de otra manera. Y hay algo interesante que hasta ahora no lo hablamos. Sí. En el fondo, sí, desde el momento mismo que entramos en el sistema educativo... Sí. Al final de nuestros días, la mayoría de la gente está bajo un mismo modelo, que es que el profesor es el que sabe, están los alumnos que van a ser iluminados, ¿no? Y después pasamos a la oficina, está el jefe, que es el que me da seguridad y yo le cedo mi autonomía. Es un modelo que nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas, entonces lo difícil acá es de construir esto. Se nos ha educado para la certeza, ¿no? Para la seguridad, y ahora resulta que el mundo cambió y nos estamos quedando todos en offside, porque el problema con esto es que no solo las organizaciones, las personas están sufriendo muchísimo. Están sufriendo muchísimo porque les cuesta adaptarse a los cambios, porque les vendieron que el mundo no iba a cambiar, entonces piensan que es un error de cálculo. Pero no lo es que el mundo simplemente es otra cosa. Y ahí, ¿cómo repercute estas organizaciones líquidas? ¿Cómo repercute en el ámbito laboral? ¿Qué sucede con la gente que no está pudiendo cambiar? Bien. ¿Que le está costando cambiar? ¿O que no quiere, incluso? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucederá? A ver, hay algo interesante, que es que en general todos estos cambios llegan con mucha fuerza a las organizaciones, pero realmente son cambios que requieren tiempo, porque la gente no cambia de chip de un día para el otro. Si vos estás acostumbrado que desde que entraste en la organización lo que haces es cumplir órdenes, no me vengas mañana a decir, te doy autonomía, bendito tú eres, porque yo no voy a saber qué hacer con la autonomía. Entonces, dicho esto, hemos visto en muchas organizaciones que pasan cosas de lo más diversas que se te ocurran. Una, uy, qué bien, mirá, me mostraron esto de la agilidad y me encantó y ahora me brillan los ojos, pero la organización no está a la altura de la agilidad que está diciendo desde el discurso, renuncio, me voy. Eso pasa. Después pasa otros que dicen, a mí está muy bien, pero yo es que estaba cómodo como estaba. Yo no quiero, ayer estaba hablando con gente de una empresa que tienen todo un piso de la transformación. Iban llevando gente de los otros pisos que se van a dedicar a la transformación. Y contaba que hubo uno que estuvo 4 días y dijo, muchachos, todo muy lindo, pero yo me vuelvo al piso de abajo, a mí esto no me va. Entonces, hay que darle, desde mi punto de vista, esto es muy nuevo en las empresas, entonces no te puedo decir una generalidad. Mi feeling,
hay que darle tiempo a las empresas y hay que darle tiempo a las personas para que puedan ver si se quieren subir a esto o no. Y, por ejemplo, la autonomía es algo que tiene muchos matices. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la conversación para ver dónde estamos, qué deseamos, qué hacemos para llegar ahí, y cada uno irá llegando a su máximo nivel de autonomía y dependerá de su tarea y dependerá de su equipo. Entonces, es un cambio que es lento y que hay que darle tiempo. Y como en general los cambios son impuestos, acá viene otro de los desafíos de la agilidad, que es que la agilidad lo que tendría que hacer es presentar un horizonte deseado y trabajar con ese deseo genuino de las personas o con esos dolores que tienen para mostrarse como la solución. Pero si la gente no lo elige, no podemos aplicar agilidad de forma no ágil porque no va a funcionar. Entonces, muchos de los fallos que hay en organizaciones es, ahora todos van a ser ágiles. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijeron, es lo que se viene. Sí. Es que eso va en contra de empoderar a las personas. O sea, las personas se empoderan en el momento en que empiezan a tomar decisiones. Entonces, si vos me preguntás, hay un camino, un recorrido gradual, desde que yo estoy acostumbrado a seguir lo que me dicen, tengo ciertos niveles de autonomía y de a poco voy teniendo más poder. Hay que darle tiempo, hay que cocinarlo a fuego lento. ¿Qué aporta la gamificación o el gamification, el juego, a todo esto, o por lo menos a tus metodologías? Ok. Para mí el juego es fundamental, porque al final de lo que estamos hablando es de cambiar la cultura, y la cultura es lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que nos permite trabajar con el juego? Primero, hacer visible lo invisible. Entonces, en los juegos la gente se relaja, ya está, estamos jugando y aparece la verdadera cultura de la organización. Te doy un ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice, sí, somos un equipo que colabora, la verdad es que trabajamos de manera ágil, acá prototipamos, iteramos, etcétera, etcétera. Los pones a jugar y la mitad de las veces te das cuenta que no hay equipo, que la lógica del prototipo no está, toda una serie de cosas que desde el discurso enunciamos algo y desde la práctica aparece otra cosa. Entonces, para mí, el juego tiene ese poder. Lo siguiente y fundamental, estamos hablando de un nuevo chip. Yo te lo puedo contar, pero no es lo mismo si yo te lo cuento, te lo muestro o hago que lo experimentes. Si yo hago que vos lo experimentes, que lo pases por el cuerpo, eso es algo que no te olvidas más. Entonces, para nosotros la pedagogía es muy importante para transmitir este mensaje. En general siempre nos gusta acercarnos primero con un juego que además te fuerza a estar presente, que además te divierte. La gente, parece que solo los chicos pueden jugar, ¿no? Pero lo que descubrimos es que a los grandes les gusta jugar también, y que cuando juegan eso les dispara un montón de reflexiones y cosas nuevas. Entonces, del juego pasamos a la teoría y de la teoría a la conversación. Entonces, es una manera de ir entrando en tema que para mí maximiza el aprendizaje, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Por primera vez en Latinoamérica, Play for Agile, Latinoamérica, contanos brevemente de qué va y cuál es el concepto de Open Space. Ok, bien. ¿Cuántas cosas? A ver, les cuento. Resulta que hay un evento que se hace ahora hace casi 10 años en Alemania que se llama Play for Agile. Y es un evento de 3 días, de hecho yo estuve, que se hace en el medio de la montaña, en el que hay 80 personas que durante 3 días están trabajando o están viviendo y experimentando la agilidad y los juegos. Es decir, un poco lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Ahí van muchos coach, muchos ágiles, gente de sistemas, gente que se dedica a procesos de cambio, etcétera. Y lo que están buscando es compartir con otros profesionales y otros colegas tanto las cosas que saben hacer, como descubrir e incluso crear cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es el formato de Open Space? Es un formato que a mí me fascina. Lo creó un señor que se llama Harrison Owen, que descubrió que el momento más valorado de los congresos era el momento del café. En las encuestas la gente decía, ¿cuál es el mejor momento? El café. ¿Por qué? Porque en el momento del café hablamos de lo que queremos hablar. Entonces, justamente esta lógica vertical, que hablamos después fuera de estar en el aire, ¿no? La lógica vertical se nos escapa en absolutamente todo. Vamos y escuchamos a los gurús que son los que saben. Pero realmente lo que tiene valor es lo que co-creamos entre todos. Entonces, el formato de Open Space es como una democracia participativa. Vos llegás ahí y no hay planning. No hay programa, vos no sabés cuál es la agenda. Entonces, la primera hora nos juntamos los 80 participantes y definimos en qué vamos a trabajar. Entonces, en general suele haber 6, 7, 8 espacios de trabajo en paralelo a cada hora.
Y vos podés elegir si querés proponer un tema o si querés asistir a alguna de las charlas. Puede ser una maratón de juegos, puede ser lo que te dé la gana, o un espacio para trabajar en conjunto. La única ley que tiene el Open Space es la ley de los 2 pies, que es que vos tenés que hacer uso responsable de tu presencia. Si te quedás es porque te está aportando o porque vos estás aportando. Si sentís que eso no pasa, levantate y andate. Entonces es muy simpático porque vos llegas a un evento en el que no sabes lo que va a pasar. La gente en general está convocada por un propósito común. En el caso del Play for Agile tiene que ver con que todos nosotros trabajamos en la transformación de las organizaciones. La gente va creando la grilla y después la gente elige a dónde va, y a mitad tal vez de una charla te puedes levantar y te vas a la otra. De lo que se trata es de tener la máxima expresión de la libertad de las personas, y la libertad implica responsabilidad. Palabras de Melina Jajamovich, fue un placer tenerte, muchas gracias. A vos. Y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, genio, muchísimas gracias. Pasó por Flecha Podcast Melina Jajamovich, hablamos de agilidad, entre otras cosas.